Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Bueno, como ustedes saben, somos un grupo de profesionales que hace 29 años venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios. Pensamos que es la medicina que debemos practicar, llegar al hombre sano para que precisamente éste no se enferme, con los mejores profesionales del país, con un lenguaje liso, llano, pero científico. Todos los programas los armamos gracias a sus inquietudes, así que por favor síganos en Facebook, llámenos, estamos realmente para ayudarlos. Y como siempre tenemos que defender al hospital público, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, el hospital público es gratuito. No, lo pagamos entre todos los argentinos. Entonces debemos exigir una buena atención y también debemos cuidarlos. Bien, dicho esto, Gustavo Ríos, por favor, ¿nos contás los profesionales que nos visitan en el día de hoy? ¿Cómo no, Ana? Están con nosotros aquí en Hablemos de Salud el doctor Eduardo Silvestre, pediatra, jefe de atención ambulatoria en pediatría del Hospital Garrahan, divulgador de MediHome. También está con nosotros el profesor doctor Ricardo Allegri, profesor de neurología de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y jefe de neurología cognitiva y neuropsiquiatría del Instituto Fleni. Y nos visita también la doctora Viviana Abudi, oftalmóloga y consultora del Hospital Garrahan. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Abudi, una gran amiga de 29 años del Hospital Garrahan, toda una vida y toda una profesión realmente. ¿De qué vas a hablar en el día de hoy? Vamos a hablar de los controles que hay que hacer durante la infancia y qué podemos encontrar a cada edad. Bien, bien, eso es bueno. Doctor Allegri. Vamos a hablar del deterioro cognitivo en la tercera edad y sobre todo la parte de prevención. Como a mí me falta mucho. Silvestre. Del niño y el adolescente que se desmaya. Bueno, ese es un tema para nosotros inédito, jamás se trató. Así que voy a prestar atención y, como siempre, aprender de ustedes. Bien, ¿comenzamos a trabajar? Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Conduce la periodista médica Ana María Forte. Y ya estamos con el doctor Silvestre, realmente para tratar un tema muy importante como es el desmayo que puede sufrir un niño en la escuela, en la calle, o un adolescente. Silvestre, te digo que es la primera vez que voy a escuchar de este tema atentamente y aprender de vos. Bueno, no es infrecuente, ¿no? Ajá. Yo le pregunto a la gente, ¿quién no ha visto alguna persona que se desmayó? ¿No? Digo, tengamos en cuenta que se calcula que el 30% de la población al alcanzar la vida adulta alguna vez se va a desmayar. O sea, 70% no, pero 30% de la población sana, ¿sí? Seguro que acá en el estudio, alguno que se desmayó, hay. Y en los niños, en general, a partir de la preadolescencia, de los 8 o 9 años y en la edad en la época de la adolescencia, es un evento que ocurre con cierta frecuencia. Lo primero en considerar es que la mayor parte de las veces, la enorme mayoría de los casos, son eventos que ocurren aisladamente y absolutamente benignos, ¿sí? El desmayo más común es el llamado síncope vasovagal, que suena, digamos, asusta, ¿no? La palabra síncope asusta, porque uno lo asocia con enfermedad del corazón, enfermedad del sistema nervioso. En realidad, síncope lo que implica, lo que quiere decir la palabra síncope es que durante un tiempo muy cortito una parte del cerebro se queda sin circulación, ¿sí? Entonces se produce una falta de irrigación en determinadas áreas y el enfermo, o el paciente en este caso, se desmaya, pierde el conocimiento, ¿sí? Al quedar tendido en el piso se reacomoda otra vez la circulación
que se dirige al sistema nervioso central, se acomoda todo y solito se recupera. Y Silvestre, ¿no? esto yo lo suelo ver algunas veces, ¿no es cierto?, en las playas, ¿no? Bajo el sol. Exactamente, porque hay, digo, a ver, si nosotros decíamos que el 30% de la población tiene la predisposición, o sea que hay una predisposición genética con la cual se nace para padecer estos episodios, ¿sí? No va a tener un episodio sincopal quien quiere, sino quien puede. O sea, de cada 10 personas, 7 no lo van a tener nunca, ¿sí? Y 3 lo pueden tener en algún momento de su vida. O sea, nacen con la predisposición. Que lo tengan como una situación absolutamente aislada o que la tengan a repetición, va a depender de factores que van más allá de la genética, ¿sí? O sea, que son epigenéticos, ¿sí? Y cuando hablamos de epigenética, hablamos del medio ambiente ampliado, ¿sí? El medio ambiente, como vos decías recién, ¿no? La exposición al sol, el calor agobiante, los lugares cerrados. Pero lo interesante es que cuando hablamos de medio ambiente no podemos dejar de lado, medio ambiente ampliado, todo lo que es psicosocial, ¿no? O sea, lo psicosocial va a condicionar, forma parte de esos factores que le llamamos epigenéticos, que condicionan la expresión de una enfermedad. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, perfectamente. Entonces, cuando un niño, un adolescente o un adulto, tiene episodios repetidos, ¿sí?, de desmayos o de síncope vasovagal, lo que está significando son dos cosas. Una, que tiene la predisposición genética, ¿sí?, pero otra, que hay algún factor, ¿sí?, que lo está condicionando. Al decir, digamos que tiene el factor genético, ¿no es cierto? ¿Quiere decir que algún familiar ha padecido de esto o no tiene nada que ver? Casi siempre, sin excepción, digamos, cuando uno busca en la familia, hay alguna persona que tiene episodios y de pronto uno similares. dice, bueno, le bajó la presión arterial, ¿tiene algo que ver? Es que eso es el síncope vasovagal. En realidad el mecanismo de producción del desmayo, o sea, nosotros dijimos que se producía el desmayo, la pérdida del conocimiento, porque no llega sangre al cerebro. Y no llega sangre al cerebro, ¿por qué? Porque bruscamente se produce un bajón importante de la presión arterial y una disminución de la frecuencia cardíaca, o sea, el corazón disminuye bruscamente los latidos, ¿sí? Y la presión cae. Esto es lo que lleva justamente a la falta de irrigación en el sistema nervioso. Pero yo quería volver a este punto, ¿no? A cómo cuando uno tiene episodios repetidos, cuando nos enfrentamos con un niño que tiene episodios repetitivos de desmayos, hay que buscar los factores medioambientales que lo están condicionando, o sea, que están favoreciendo la repetición de estos episodios. Por ejemplo, esto puede pasar ante un examen o un estrés diferente en los niños. Exactamente, digamos. Bien. Entonces, muchas veces, vos dijiste la palabra estrés, ¿no? Muchas veces, estos factores que hablamos, que son condicionantes de que los episodios se repitan, ¿sí? Y hablamos antes de psicosocial, tiene que ver con esto, con estrés, ¿sí? Entonces, lo que vemos en la práctica cotidiana es que aquellos niños que repiten los episodios, en general hay alguna situación dentro de la familia o dentro del entorno, ¿sí?, que produce alteraciones en todo lo que tiene que ver con lo emocional, y lo emocional está actuando como factor condicionante de los episodios. Entonces, si nosotros nos abocamos a enfocar la problemática desde el punto de vista exclusivamente cardiológico, ¿no? Suponemos, uno tendería a pensar, y bueno, si le baja la frecuencia del corazón y le baja la presión, tiene algo cardiológico. Si se queda sin circulación de sangre en el sistema nervioso, tiene algo neurológico, ¿sí? Y en realidad, su organismo funciona bien, o sea, el corazón está indemne, no está alterado. En el sistema nervioso no hay ninguna alteración particular, pero hay un desbalance, una disfunción, una alteración en la regulación de todo esto. O sea que un factor emocional, en este caso, supongamos una problemática familiar, ¿sí?, va a actuar como condicionante, como favorecedor, ¿sí?,
de esta disfunción del corazón, del sistema nervioso. Y Silvestre, por ejemplo, ¿esto puede acompañarlo toda su vida o un periodo de su vida por lo que estás explicando? Interesantísima la pregunta, porque si no se resuelve el factor que lo condiciona, va a persistir durante mucho tiempo y van a aparecer otros síntomas relacionados con esto. ¿Y cuál sería el factor? ¿O uno de los factores? Bueno, uno de los factores justamente es esto, lo que siempre tenemos que buscar, es situaciones problemáticas o traumáticas dentro del entorno de ese niño. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio hace 5 años en el hospital, que tomamos una población grande de pacientes que consultaban por episodios repetidos de síncope vasovagal, desmayos a repetición. Y en realidad, junto con los estudios y con la investigación que hacíamos, tratábamos de ver, de averiguar dentro de la familia si había habido alguna situación traumática desencadenante, ¿no? Y en la mayor parte de los niños había alguna situación. Separaciones vinculares, muerte de un ser querido, problemas en la escuela severos, ¿sí? Entonces, si no se resuelven ese tipo de problemas, si no se aborda lo lleva como arrastre y como reflejo del organismo, ¿no? Sabe lo que hacer el organismo. Absolutamente, ¿no? Entonces, lo interesante y lo difícil a veces de comprender es cómo una situación emocional, en definitiva, puede parar el corazón. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Dejar al cerebro sin irrigación, la respuesta es sí. ¿Sí? O sea, miren lo poderoso que puede ser la mente, ¿no? Para condicionar ese tipo de cosas. Rige todo. Ahora, dejemos un minutito de lado el niño y el adolescente, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo dije playa, sol, calor, que generalmente ocurre en las personas mayores o en las personas, o sea que es bueno hacer hincapié, que están tomando diuréticos. Absolutamente. ¿No es cierto? Entonces, le baja la presión. Yo tuve la oportunidad de ver un caso así, y se acercó la persona que venía de emergencia, el profesional, y le dijo a la persona, ¿usted perdió el conocimiento? Y la persona le dijo, sí. Dice, ¿qué? ¿Se orinó? No. Ah, no, entonces no perdió el conocimiento. ¿Me explicás? Sí. No, perder el conocimiento implica esto, desmayarse. Cuando uno se desmaya, puede o no perder además el control de los esfínteres, o sea, puede hacerse pis. Digamos, exacto. Sí. Entonces, en general, muchas veces el diagnóstico diferencial de estos episodios sincopales es con las epilepsias, ¿sí? Porque también las epilepsias en forma brusca uno pierde el conocimiento. ¿Sí? Las epilepsias, casi sin excepción, las epilepsias generalizadas, ¿no? Cursan con pérdida del control de esfínteres, o sea, el chico presenta los episodios y simultáneamente se hace pis encima, ¿sí? En el síncope, la mayor parte de las veces no, pero algunas veces, algunos episodios sincopales pueden cursar también con pérdida del control. Que no es el caso de los niños, o sea, no viene aparejado con... No, sí, en los adultos también, y es interesante lo que vos preguntabas, porque vos decías, ¿no? Uno asocia que, tomemos un adulto ahora, sacamos los niños y tomamos un adulto, ¿no? Se desmayó porque estaba tomando diuréticos. ¿Sí? La pregunta a la gente es, de 100 personas que toman diuréticos, ¿cuántos se desmayan? Exacto. Y bueno, se desmayan la minoría, ¿sí? Así tomen la misma dosis y estén sometidos a las mismas situaciones. Entonces, en realidad, en esas personas, la mayor parte de las veces, la persona que se desmaya tomando diurético, es este grupo de personas, este 30% que hablamos, que tiene la predisposición, y en este caso el diurético está actuando como factor desencadenante. ¿Sí? Ahora, cuando nos corremos un poco de la edad, en los chicos también puede aparecer, pero en los adultos, la repetición de los episodios sincopales, hay que tener un poquito más de cuidado. Siempre hay que tener cuidado, ¿no? Pero hay que tener un poquito más de cuidado porque la posibilidad de que haya lo que los
los médicos llamamos enfermedad cardíaca encubierta, ¿sí? Es mucho mayor, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un adulto que tiene episodios de síncope a repetición, sí, amerita estudios más complejos, porque hay determinadas situaciones que no aparecen en un examen cardiológico común, entonces ya hay que hacer por ahí exámenes cardiológicos o neurológicos más sofisticados. Y por ejemplo, ¿no?, para tranquilizar o no, ¿no es cierto?, a la familia que tiene un chiquito o un adolescente en casa, ¿qué pasos a seguir tienen? Bueno, primero, antes que nada, tranquilizarlos, o sea, saber que aquel niño que tiene un episodio aislado, ¿sí?, un episodio aislado, la enorme, el 99,99% de las veces, ¿sí?, va a ser un cuadro absolutamente benigno, que no hay que hacer nada, ¿sí? Por supuesto hay que consultar al médico, ¿sí? Pero el médico lo que va a hacer es interrogar, revisar al paciente y le va a decir, bueno, quédese tranquilo, no hay ningún problema. Le va a hablar de esto que estamos hablando, de esta predisposición que se tiene, le va a decir, haga una vida absolutamente normal. Bien. ¿Sí? Y por ejemplo, si los episodios, recuerdo un poquito, si los episodios se repiten, ¿sí?, si ese chico tiene 2, 3 episodios y además se asocia con otros síntomas, entonces ahí amerita una serie de estudios que se irán diseñando y diagramando en función del resto del cuadro clínico que el chico presenta, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino, ¿no es cierto?, a la mamá que se le desmaya un nene o un adolescente que parece 1 siglo y medio. ¿Pero cuánto dura generalmente un desmayo? Muy poquito tiempo. En general no pasa de 3-4 minutos, ¿sí? E incluso nos sirve a nosotros también para diagnósticos, ¿sí? Todo episodio, todo desmayo que dure más de 10 minutos casi descarta la posibilidad de un síncope vasovagal, ¿no? Pero insistiendo en esto, no asustarse, ¿sí? A ver, consultar, por supuesto, pero genera mucha ansiedad. El niño que se desmaya un par de veces genera mucha ansiedad. Nosotros vemos esto, yo siempre cuento una historia muy jocosa, por decirlo de alguna manera. Yo atendía a los pacientes con esta problemática los días lunes en el hospital, ¿no? Y bueno, venía mucha cantidad de gente. Por las características que tiene nuestro hospital, llegaban los chicos más comprometidos, aquellos que tenían episodios más frecuentes, ¿no? Entonces lo que me llamaba la atención, que en general no venía la mamá sola, ¿no?, sino que venía con el padre o con la abuela, y cada uno, digamos, de los integrantes de la familia traía una bolsa, ¿no? Y en la bolsa diferentes estudios, ¿sí? Porque ese chico, con estos episodios que tenía junto con los desmayos, porque suelen asociarse con otros síntomas, dolores de cabeza, dolores de panza, porque en general conforman un cuadro sintomático, había pasado por el cardiólogo, que iba y le hacía un ecocardiograma, por el neurólogo, porque si desmaya algo neurológico... Cada especialidad tenía estudios. Y entonces portaban, digamos, entonces yo decía, ¿cómo hago? Porque me tiraban las bolsas arriba del escritorio que tenía un lunes en la mañana y lo tenía que mirar muy rapidito teniendo 20 pacientes atrás. Exactamente. Entonces, esto es justamente el parámetro que está marcando la angustia y la ansiedad que esto produce, ¿no? Aparte yo digo esto, y esto es al margen de tu tema en especial, ¿no es cierto? Estamos en la época en que para todo hay un estudio. Entonces, según la especialidad, va a mandar todo lo correspondiente a su especialidad. Porque yo digo, no se toma al pacientito o al paciente como un todo, sino que se toma como, esto para mí, bueno, si soy cardiólogo, esto es cardiológico. Si es un neurólogo, esto es neurológico. Y el paciente deambula, quizá, en este caso tenemos la gran suerte, ¿no es cierto?, de tener 2 o 3 hospitales de alta complejidad para niños, que el médico ya está ducho, pero no todos tienen esa posibilidad. Entonces, yo de acá incentivo al médico que se humanice un poquito más, digo al médico, a los profesionales, ¿no?, y no a todos, porque yo conozco muy bien a ustedes, de que comencemos o volvamos a, digamos, tratar a los chicos y a los adultos y a los adolescentes, al ser humano,
como lo que es un ser humano, que se le hable, que se le pregunte, porque es el que va a dar el diagnóstico. Sin duda, vos los has resumido en forma perfecta, digamos, y es cierto, tal cual lo que vos decís, justamente esto que estamos hablando, este tema hoy, es un ejemplo, ¿no? Un modelo, pero tal cual, la gente viene en este caso específico y dice, no, me dijeron que no era cardiológico, que no era neurológico, que no era gastroenterológico, que no era cosa. Dígame usted, doctor, ¿qué es? Bien, Silvestre, me quedaría horas charlando con vos, igual después vamos a continuar, pero vamos a hacer un pequeño corte. Gustavo Ríos, sé que tenemos radio, por ahí Facebook, ¿qué más? Adelante. Sí, Ana, tenemos Hablemos de Salud en la radio, como bien dijiste, nos pueden escuchar todos los martes a las 12, esto es al mediodía, en AM 1220 Ecomedios y también a través de www.ecomedios.com. Y por Facebook nos encuentran en Hablemos de Salud Ana María Forte y también en Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familias. Y ya estamos con el doctor Ricardo Alegre, que ya fue presentado. Y el tema, yo no sé si está de moda, si es preocupante, si hay muchos inconvenientes reales y otros imaginarios. ¿Y qué pasa con el deterioro cognitivo, Alegre? Porque está muy de moda en televisión, ¿no? Que se llame a diferentes neurólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, y pregunten, ¿es bueno hacer crucigramas? Es interesante porque el olvido es normal cuando aumentamos la edad y el olvido también es el primer síntoma de muchas enfermedades neurológicas que son parte de lo que llamamos el deterioro cognitivo. Y en el envejecimiento, claro, hay determinadas edades hay determinadas enfermedades que aumentan con la edad. En la medida que envejecemos son más frecuentes. Entonces, en los últimos 200 años el ser humano duplicó la expectativa de vida. Prácticamente 1850 eran 50 años la expectativa de vida, para el 2050 se espera que se va a llegar a los 90, 100 años de expectativa de vida. Este cambio en la expectativa de vida hace que enfermedades que antes eran raras, ahora pasan a ser frecuentes. Porque se fue mejorando la calidad de vida, ¿no es cierto? Exacto, se mejoró y se extendió la vida gracias a la terapia intensiva, a los antibióticos, la cardiología. Eso hizo que se extienda la vida. Eso es bueno. En el contexto de ese aumento de la vida empiezan a aparecer otras enfermedades. Enfermedades que en una época eran enfermedades raras pasan a ser enfermedades muy frecuentes. Enfermedades que eran, cuando yo hacía la residencia, eran digamos, muy extrañas, llamémosle, ahora pasan a ser enfermedades de alta frecuencia. Hoy por hoy el deterioro cognitivo es, dentro de la población de 60 años, 2 de cada 100 personas tienen deterioro cognitivo. Pero si uno aumenta y llega a los 80 años, prácticamente 1 de cada 2 tienen deterioro cognitivo, lo cual hace que en este periodo se haya tomado conciencia que el deterioro cognitivo es un problema de salud pública. Totalmente. Por eso el G8, en el 2013, David Cameron pone la temática del deterioro cognitivo dentro del G8, ¿no? Dentro de lo que ahora es el G7, pero lo pone como una temática central porque vamos a seguir aumentando la expectativa de vida y la idea es ver cómo podemos modificar esto, o sea, cuál es el camino para que lleguemos a altas edades sin deterioro cognitivo. ¿Y cómo hacemos? Bueno, en primer lugar lo que uno se plantea es, en primer lugar lo que uno tiene que separar es la diferencia entre lo que es el olvido normal y el olvido patológico. Yo siempre recuerdo en los primeros programas que yo hice desde el Hospital Santo Yani allá lejos, había un neurólogo muy bueno en el cual yo le pregunto,
doctor, por ejemplo, esto es común, el olvido, las llaves. ¿Dónde están las llaves? Dice, en primer lugar, mira, pone algo para colgarlas, eso en primer lugar. Después, eso no reviste ninguna importancia, porque vos agarras la llave y vas a la cerradura y abrís la puerta. Pero el día que vos agarres las llaves y digas, ¿para qué sirve esto? Ahí tenés el deterioro cognitivo. Es muy, muy gráfico. En el olvido es normal. O sea, en cualquier persona de más de 50 años, si uno le pregunta, todos nos olvidamos. Yo no tengo la memoria que tenía en la facultad, ninguno la tenemos. Nada, yo tampoco. Y eso no es patología, eso es normalidad. Yo no me acuerdo un nombre ahora y después voy manejando para mi casa en una hora y me aparece el nombre. Y exacto. Eso es absolutamente normal. El problema es el olvido patológico, el olvido en el cual nos olvidamos situaciones completas, lo que nos olvidamos no lo recordamos después. Yo siempre pongo como ejemplo, si yo voy a visitar a una tía hoy a la noche y ceno con ella, y mañana a la mañana la llamo por teléfono y ella no recuerda un nombre que hablamos hoy, eso es olvido normal. Pero si yo la llamo mañana a la mañana y ella me dice, hace tanto tiempo que no te veo, eso no es normal y eso es lo que uno debería estudiar. Dentro de estas problemáticas del deterioro cognitivo, hay enfermedades, las dos enfermedades más frecuentes son la enfermedad de Alzheimer, que es degenerativa, y los problemas vasculares. Prácticamente el 90% de los deterioros tienen que ver con estas dos enfermedades. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista, qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que nos planteamos hoy? Y que es un gran desafío hoy por hoy. Es muy interesante porque todos hicimos proyecciones de deterioro para los próximos años, pero en los países nórdicos empezaron a encontrar que la proyección que habían hecho, las cifras empiezan a ser menores y se empiezan a plantear por qué. Porque van tomando conductas que hacen que cambie la alimentación, que cambie el estilo de vida, que se maneje mucho más toda la parte preventiva. Eso es lo que, Alegri, en cuanto al estilo de vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a tomar la mujer, que somos las que más nos preocupamos porque lo decimos, el hombre se calla la boca. Antiguamente, bueno, o era ama de casa o tenía una sola profesión, y ahora somos multifacéticas. Entonces, quizá yo me doy cuenta por mí. En mi casa capaz que estoy haciendo algo y voy con un vaso y lo coloco dentro de un armario con agua, porque yo en ese momento estoy pensando, me faltan 10 minutos para salir y tengo que estar en tal lugar. Y no pienso en ningún momento que tengo un deterioro cognitivo, pero también el ritmo en que cada uno de nosotros vivimos es lo que nos va llevando a un laberinto sin salida, porque nos preocupamos. Sí, absolutamente. Y lo que es interesante es que hasta hace pocos años pensábamos que la prevención era en la tercera edad, que había que hacer crucigramas o había que estar activo. Hoy está claro que la prevención es a lo largo de toda la vida. O sea, hoy tenemos que trabajar sobre todos los factores de riesgo vasculares, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, a lo largo de toda la vida. Pero además tenemos que trabajar sobre lo que se llama la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es un concepto que es muy interesante desde lo neurológico, porque la capacidad intelectual, la capacidad cognitiva es algo que viene con los genes, pero la reserva la da cuánto nosotros estimulamos y mantenemos activo nuestro cerebro. Entonces, el concepto de reserva cognitiva es el que hoy nos lleva a que tengamos que decidir que la jubilación no es retirarnos y no hacer nada, sino es estar muy activos, intelectual, social y físicamente. Hoy en día, bueno, la mujer se jubila a los 65 y el hombre a los 70, ¿no es cierto? Eso hace quizá 40, 50 años atrás era lo lógico, se retiraba y no trabajaba más. Pero era lógico y ilógico, porque el hecho de retirarse es meterse en el closet frente al televisor, no hacer nada, y de la noche a la mañana yo lo veo con
los profesionales amigos, ¿no es cierto? Digo, ¡ay, qué suerte! Ya te llegó la jubilación. No es una suerte, porque yo voy a seguir trabajando. Porque de la noche a la mañana dicen, bueno, ya no venga más al hospital, ¿no? Muy alegremente. Pero lo importante es eso, dejar el televisor de lado, menos jueguitos, dar una vuelta de manzana o 2 vueltas, aquellos que, bueno, trabajan mucho menos, y agilizar la mente, quizá leyendo. Lo que pasa es que hay que cambiar el concepto del envejecimiento y hay que cambiar la edad jubilatoria, sin duda. Lo mata. Me van a matar, pero la edad jubilatoria fue puesta inmediatamente después que la gente se moría, o sea, en relación al momento promedio de vida, ¿no? Sí. O sea, que la edad jubilatoria, esto es absolutamente que en los próximos años se va a tener que modificar, pero también se va a tener que modificar el hecho de que el envejecimiento, la tercera y cuarta edad no pueden ser pasivas, porque lo pasivo deteriora. Eso es importante, ya tenemos una cuarta edad. Ya tenemos una cuarta edad, pero no podemos ser pasivos. El estar pasivo frente al televisor deteriora. Sin ninguna duda, el no caminar, el no moverse, el no estar activo deteriora. Y eso nosotros hicimos, y hay muchos trabajos, hicimos un trabajo hace unos años, tomamos pacientes que tenían olvidos y después de varios años se volvieron a evaluar y nos fuimos a ver qué diferencias habían. Con el mismo nivel de olvido, aquellos que se habían deteriorado y de los que no se habían deteriorado. Y uno de los factores, estamos hablando en tercera edad, era el hecho de estar activos laboralmente o no en un trabajo, pero sí que realizaban actividades, que no estaban en su casa mirando televisión y disfrutando la jubilación. El disfrutar la jubilación en su casa es absolutamente deteriorante, por más que sea antipático. No, totalmente. Aparte, actividades creativas, ¿no? Porque yo me río mucho con el hecho del crucigrama, que realmente, bueno, si uno hace muchos crucigramas va a ser el rey del crucigrama, nada más. Yo siempre digo que eso es una falacia, porque se les dice a los pacientes que tienen que hacer crucigrama. Claro. Lo que tienen que hacer son actividades creativas, o sea, actividades creativas, y para que sirvan tienen que ser actividades que le gusten. Si le gusta la pintura, hacer pintura; si le gusta escribir, que escriba; si le gusta, o sea, hay que tratar de buscar qué son los gustos de esa persona. Como nuevos horizontes. E incentivar actividades creativas en ese contexto. El crucigrama, digamos, no son ejes, eso que dicen de usar el cepillo de dientes con la otra mano, son tonterías. Sí, va a ejercitar la mano. Lo que necesitamos, exacto, necesitamos actividades que vayan a una obra de teatro y discutan esa obra de teatro posterior, que hagan lecturas y que discutan después esas lecturas. Hay mucho cine debate, exacto, ¿no? Exacto. Reunirse. Eso. Pero lo que yo noté, Alegre, es lo siguiente. Las mujeres, ¿no? Vos hablaste de una tercera edad y de una cuarta. ¿A partir de qué edad empieza aproximadamente la cuarta edad? La cuarta edad ya vas por encima de los 80 años. De los 80 años. Una persona hoy, de 80 años, que llevó una buena vida, porque yo siempre digo, el que no fue inteligente de joven tampoco lo va a ser de anciano. Es como que el deterioro se nota cada vez menos. Las mujeres nos reunimos, vamos al cine, vamos al teatro, nos ponemos a discutir. Hay gente que se siente muy sola y hay lugares donde hay cine debate, teatro debate, donde después de lo que vio cada uno piensa, se une y está ágil y enfrenta el día siguiente de otra manera. Porque no porque uno tenga 80 años se va a quedar en un sillón teniendo al nieto en los brazos y la gente de alrededor hablando e ignorándolo, porque ya los temas son diferentes, porque ya esa persona de 80 años seguramente no navega en internet, le cuesta, porque tiene artritis o artrosis, manejar el teléfono. Entonces la familia también tiene que tener ese cuidado, porque una persona de 80 años hoy sigue siendo joven. Sí, absolutamente, pero es
El diagrama tiene que venir desde lo familiar y desde lo social. Eso. El esquema, o sea, se tiene que pensar, o sea, no se puede pensar una sociedad en la cual por encima de los 65 años entra en inactividad. No. Hay que diagramar otra sociedad y otro estímulo y otro manejo para aquellos que ya van pasando a la tercera edad, ¿no? Sin duda. Y la tercera edad tiene que ser muy activa, muy activa. Incluso se ve gente de 65, 68 años que dice, a mí me hubiese gustado seguir tal carrera, y empieza en una carrera. Entonces, eso es lo importante, que estar con el cerebro activo. Obvio que no va a ser a esa edad medicina, ¿no es cierto? Pero hay cosas intermedias donde la familia lo puede ayudar. Seguro, seguro. Yo creo que ahí el estímulo desde lo cognitivo, desde lo artístico, desde lo físico, todo eso estimula el cerebro y biológicamente hace que el cerebro se mantenga mejor. Perfecto. Alegri, ya después hacia el final vamos a seguir charlando un ratito más. Bien, ahora tiene Gustavo Ríos, ¿estás por ahí? No te saludé. ¿Existís hoy? Sí, acá estoy. Bien, Gus. Contanos, tenemos un informe muy importante que preparó nuestro productor, pero está genial. Sí, es un informe sobre la donación de órganos. Ajá. Donar órganos es un acto altruista, es salvar vidas o mejorar la calidad de la misma. La donación puede ser de donante vivo, solo entre parientes, tal es el caso de hígado y riñón, o por decisión de un familiar de una persona fallecida. La donación se realiza luego de haber agotado todas las instancias. En este año, el Congreso de la Nación Argentina aprobó la Ley Justina, que convierte en donante a todos los ciudadanos mayores de 18 años, salvo aquellos que hayan declarado mediante un escrito lo contrario. Con esta medida se facilitan en los hospitales los procesos de donación, quedando explicitados todos los derechos de donantes y receptores. Al mismo tiempo, se establece un régimen de capacitación permanente a los profesionales y se simplifican y optimizan los trasplantes. En la actualidad hay 7.699 personas que necesitan ser trasplantadas para salvar su vida. 712 es la cantidad de trasplantes realizados hasta junio de 2018 y 295 personas que fueron donantes. Debemos tomar conciencia que de un donante cadavérico se pueden salvar más de 7 vidas, más la utilización de huesos, médula ósea y córneas. Por tal motivo, decimos que hacerse donante es donar vida. Y ya estamos con una gran amiga, Viviana Budi, y vamos a hablar acerca de un tema muy importante como es el cuidado oftalmológico. Viviana, sé que cuidadosamente vos preparás todas las charlas, ¿no es cierto? ¿A vos te parece que empecemos con la primera infancia o desde bebé? Contame. Vamos a empezar desde el prematuro. Perfecto. Porque si hay un control oftalmológico obligatorio, es el bebé que nace prematuro. Bien. Y prematuro de riesgo, todo chico que nace con menos de 32 semanas o 34 cuando son embarazos no controlados y menos de 1.500 gramos, obligatoriamente tiene que ser examinado por un oftalmólogo en la terapia infantil, porque son pacientes que están en las unidades de neonatología de terapia, porque es la primera causa de ceguera en países en vías de desarrollo como el nuestro y en muchos otros países. Entonces, es la retinopatía de prematuro, que es lo que causa que el chico pierda la visión, porque su retina, que es el cerebro del ojo, todavía no tiene sus vasos totalmente formados. Entonces, fuera del útero de la mamá, como es inmaduro, esos vasos, en vez de seguir la alfombra de la retina como debiera seguirla, a veces van a crecer tironeando la retina y desprendiéndola. ¿Por qué? Porque esos vasos necesitan crecer para darle de comer a esa retina que todavía no le llega comida, que no tiene vasos. Entonces, en la desesperación de darle de comer, muchas veces los vasos pueden formarse en forma anómala, tirar y desprender de la retina. Y cuando la retina se desprende, el paciente queda ciego.
Entonces, por eso es la primera causa de ceguera en el mundo, digamos. La mayoría de las escuelas de ciegos, ahora por suerte mucho menos, están formadas por chicos que han sido prematuros. Ahora, Viviana Amuri, por ejemplo, de un tiempo a esta parte, la última década, yo noté que hay más bebés prematuros, o me parece a mí. Digamos, hay más bebés prematuros porque hay embarazos adolescentes. El adolescente no tiene el útero capacitado para que el embarazo llegue a término. Bien. Y cuando son pequeñas mujeres, el embarazo generalmente no llega a su término y tienen mayor predisposición a tener, que a veces son embarazos no controlados, encima tener prematuros. Los tratamientos de inseminación artificial han también generado prematuros, pero como ahora se inseminan menos cantidad de chicos y llegan mucho más a término, la cantidad de prematuros que se veían antes, quintillizos, sextillizos, ya difícilmente se den. Y como generalmente son embarazos muy controlados y que nacen en lugares donde hay oftalmólogos y equipos de neonatología preparados para esto, es menos la incidencia de ceguera. El tema es que, bueno, en muchos lugares no hay un oftalmólogo que pueda ir a ver a estos pacientes prematuros en las terapias. Por eso es muy importante que cada neonatología cuente con un oftalmólogo que pueda, porque esta enfermedad es prevenible muchas veces y tratable. Si bien hay prematuros, los de menos de 1000 gramos y menos de 28 semanas que a veces quedan con daño visual, haga lo que uno haga, porque ya hay un factor de inmadurez que no podemos manejar, la mayoría de los prematuros pueden quedar con visión y en eso es muy importante la relación entre el oftalmólogo, el neonatólogo y la enfermería de la neo. Es un trabajo en conjunto y en equipo, claro, que cada vez se hace mejor. Una vez que sale el bebé, y vamos a ir al caso de las adolescentes, quizás no tenga el seguimiento que realmente necesita. Si no se detecta en el momento, ¿no? Generalmente son pacientes que están en las terapias. Entonces, dentro de la terapia lo ve el oftalmólogo, claro, pero cuando el chico se va de alta, tratado ya por su retinopatía, en el caso que hubiera recibido tratamiento con láser o con inyecciones de antiangiogénicos o no, o le falta formar vasos, el prematuro va a un seguimiento especial durante todo el primer año de vida, pues es un chico de riesgo, que puede tener más estrabismo, más problemas puede tener miopías o problemas de anteojos, retrasos madurativo visual, y aparte, bueno, trastornos neurológicos. Es decir, un prematuro de riesgo tiene que seguir siendo evaluado durante su primer y segundo año de vida como un recién nacido de alto riesgo. Exacto. Y se ve en conjunto. Bien. La otra etapa, digamos, pasamos desde los 6 en adelante. Y ya después yo voy a mostrar este cartel, este póster que hemos hecho en la Sociedad Infantil. Estoy presidiendo ahora la Sociedad de Oftalmología Infantil. Entonces, bueno, hemos generado una especie de póster que estamos repartiendo a pediatras, a oftalmólogos, a hospitales, para priorizar, si bien todavía no es ley, los exámenes que deben hacerse a todo chico. Es muy importante, así como hay 4 cosas que se hacen, que es el FEI, para prevenir temas de discapacidad en el recién nacido, la ecografía de cadera para diagnosticar temas en la cadera que puedan llevar a trastornos en la marcha, en las autoemisiones para pesquisar el tema auditivo. El fondo de ojo forma la 4ª importante herramienta para poder detectar problemas en el ojo. Que un chico vea bien no significa que tenga el ojo sano igual que un adulto, sino se hizo un examen completo que implica dilatarlo y mirar su fondo de ojo. Entonces nosotros decimos que cuando el chico nace, a veces es muy difícil rápidamente, excepto que haya un antecedente familiar muy fuerte, un tumores del ojo familiar, el prematuro, que obviamente hay que verlo, generalmente aconsejamos el primer fondo de ojo en los primeros meses de vida. Y bueno, eso es muy importante realizarlo para saber que el ojo esté sano. ¿Qué podemos encontrar en ese momento? Enfermedades, por ejemplo, como la toxoplasmosis, que pueden afectar severamente la retina y provocar, si no ceguera, disminución visual importante. ¿Ahí tiene que ver el embarazo de la madre? Muchísimo. Toda mujer que tenga una reacción a toxoplasmosis negativa tiene que repetirse su serología, o sea, sacarse sangre cada 45 días, y lo sé porque yo soy negativa, cada 45 días se tiene que sacar, hacer una extracción de sangre para ver que siga siendo negativa hasta el final del embarazo. Y eso es muy importante porque
la toxoplasmosis afecta al feto. Y si yo soy negativa en los primeros tiempos del embarazo y por trabajos de jardinería, contacto con tierra, verduras mal lavadas o carnes mal cocidas o contactos con gatos, puedo adquirir la enfermedad y me entero al momento del nacimiento, bueno, ya su retina puede estar afectada. Entonces, es obligatorio, eso es muy importante, que la mujer exija que se le haga la serología cada 45 días. Yo lo tenía que hacer con mi obstetra porque, bueno, el obstetra asiste al parto, pero a veces no ve el daño que produce la toxoplasmosis. Entonces es muy importante que se establezca como rutina. Y nosotros lo que hacemos cuando la detectamos, lamentablemente, es iniciar una terapia madre e hijo, pues se tratan ambos, fundamentalmente al bebé, para evitar las cicatrices en la retina que llevan a pérdidas de este cerebro que nos permite ver el cerebro del ojo, que es la retina. Ahora, por ejemplo, hay muchos hogares que tienen gatos, ¿no es cierto? ¿No quiere decir que todos los gatos transmitan toxoplasmosis? No, si están desparasitados, Bien. así como la toxocariasis de los perros. O sea, perros y gatos son aliados divinos de la familia y son mascotas, son parte de la familia, pero deben estar desparasitados. Bien. Y eso lo vemos con las toxocariasis, que después cuando lleguemos a la edad escolar, es el gran problema de muchos chicos de edad escolar, que es la ingestión por tocar al perrito de los parásitos y genera terribles daños en el ojo por toxocariasis. O sea que si la familia va a tener una mascota que es parte de la familia, tienen que estar desparasitados. Bien. Eso es muy importante. Y si están desparasitados, no son transmisores de enfermedad. Bien. Bueno, continuamos con el continuamos. Entonces vagoncitos. ya vimos al recién nacido. ¿Qué podemos ver en el recién nacido? El chico recién nacido normal desvía su ojo en los primeros 6 meses de vida, es normal. Que lo haga con un ojo, con el otro, no siempre el mismo y no todo el tiempo. Eso es normal. Ya después... Es un estrabismo. Es un estrabismo, pero es por inmadurez. Bien. Pero tiene que ser por momentos. Si siempre lo hace, es porque al ojo le está pasando algo. Entonces, si no hizo el control y un chico desvía siempre el ojo, por favor, hay que hacer el fondo de ojo, porque puede ser el primer signo de un tumor maligno llamado retinoblastoma, que es el segundo tumor maligno más importante en la infancia. Así que es la forma de pesquisarlo para conservar el ojo. Por eso es que es tan importante mirar el fondo de ojo para poder pesquisar todo esto. Después se lo vuelve a repetir a los 6 meses, porque ya ahí uno puede medir qué pasa con el ojo, qué pasa desde el punto de vista refractivo, si el ojo tiene largo o normal, y entonces uno tiene que ver que el chico tiene que tener un problema de anteojos que se llama hipermetropía. O sea, todos los chicos tienen un ojo corto, y uno con el fondo de ojo y un examen de refracción puede ver esto, además de ver si fija y sigue, si está teniendo su actitud visual normal. Después este examen se repite cerca de los 2 o 3 años, porque ya le podemos tomar el cartel de visión con los dibujitos y saber que vea con cada ojo, que nosotros lo vamos pesquisando, que tenga visión en ambos ojos. Pero bueno, ahí ya podemos de alguna manera poner en números qué es lo que el paciente ve. Después vamos a repetirlo a la edad escolar. ¿Qué cosas van a aparecer en la edad escolar? Bueno, cansancio visual, a veces dolor de cabeza, entonces hay que descartar problemas de anteojos. Pero ahora estamos asistiendo a la aparición de problemas de anteojos ocasionados por las tablets, los celulares. Tremendo. Entonces, además de aislamiento del resto de la familia, de la inactividad que decía el doctor Alegre, porque eso lleva a un cuadro de inactividad, el chico se vuelve sedentario y empieza a tener obesidad y empieza, bueno, aparte además, mala postura, ¿no? Mala postura, se suma el tema de que todo el tiempo contestando los WhatsApp sin parpadear, y el adulto también. Lo único ágil que tiene son los dedos. Exactamente. Y no todos. Y no todos. Entonces, de esa manera lo que se hace es, al hacer un esfuerzo muy importante de acomodación, el ojo empieza a alargarse y se produce miopía. Entonces está viendo que el chico, de tener un ojo corto como lo tiene que tener, hay más miopes que lo que es normal. Y hay como una epidemia de miopía que, bueno, está condicionando este uso. Además de, como el chico no parpadea y el adulto tampoco, vamos a tener más ojo seco. Ojo seco, yo te iba a decir, que uno ve a los chiquitos que se tocan mucho los ojos, ¿no es cierto? ¿Eso puede ser señal de que el ojo esté seco y le está pueden molestando? ser señal de alergia, señal de ojo seco, Ajá. pero bueno, generalmente en el chico más chiquito a veces son señales de mínimas alergias.
Sí. En el chico más grande, bueno, puede ser este factor, ¿no? El tema de estar mucho tiempo expuesto a tablet, a computadoras. Que está bien que el chico, la lectura también puede producir cierto grado de miopía. Por eso mucha gente, la mayoría de los que tienen o algún estudio universitario o secundario, van a ver que uno capaz que empezó a usar anteojos en la época de la universidad. Y bueno, sí, la lectura genera astigmatismos y problemas leves de miopía, que es sano. Yo siempre digo a las chicas, fíjate que tu novio use anteojos, al que tenga una pequeña miopía, porque quiere decir que lee. Que lee. Claro, pero bueno, una pequeña, todos claro, tenemos astigmatismo miópico cuando uno lee, que eso está muy bien leer, pero acá los problemas son más severos, son miopías más elevadas producidas por un exceso de estar frente a la pantalla muy cerca. Así que bueno, eso es lo que estamos asistiendo. Por eso es que también el control hay que continuarlo hasta la adolescencia. Hasta la adolescencia, perfecto. ¿Cuáles son los problemas más comunes del adolescente? Bueno, el adolescente tiene muchas veces cansancio visual, dolores de cabeza y a veces provocados por temas de ejercicios. Es decir, los ojos tienden a no poder... Cuando yo leo me tengo que poner visca. Sí. Cuando no me puedo poner visca, porque los ojos se me van un poco para afuera, y solo tiene de 100 personas, 80 padecemos exoforias, eso hace que el paciente tenga dolor de cabeza, cansancio visual, a veces hasta mareos. Es el chico que vomita en los viajes cuando mira por la ventana. Exacto. Y el que no puede leer en el colectivo. Eso puede provocar hasta a veces pérdidas de conocimiento y desmayos en casos extremos. Bueno, esto se puede tratar con ejercicios. Hay que hacer un examen oftalmológico completo, dilatarlos, ver si no hay un problema de anteojos acompañante, y esto se resuelve con ejercicios. Otros problemas que puede tener de adolescente, bueno, los problemas, digamos, patología ocular severa no se ve, excepto se está viendo relación entre la incidencia de los tatuajes y ciertas uveitis en el ojo. Sí. Hay estudios que están mostrando que el hecho de mucho tatuaje podría generar algunos fenómenos de inflamación intraocular llamado uveitis. Eso está aunque sean en diferentes partes del cuerpo. Aunque sean en diferentes partes del cuerpo. Porque la piel es importantísimo, ¿no? Es el órgano más grande de todo el organismo y uno no le presta atención, ¿no? Uno le presta atención y aparte son pequeños depósitos de sustancias que pueden tener cierto grado de toxicidad debajo de la piel. Entonces, bueno, se está viendo cierta relación entre uveitis y ese tipo de fenómenos. ¿Qué es la uveitis? La uveitis es una inflamación intraocular, no es conjuntivitis, genera ojo rojo, pero la inflamación está dentro. Sí. Entonces puede afectar, puede provocar catarata, puede provocar aumento de presión ocular, puede provocar daños, la toxoplasmosis es una forma de uveitis, daños en la retina y pueden llevar a la destrucción grave de un ojo. O sea, las uveitis hay que manejarlas muchas veces con alta dosis de corticoides que producen secundarismos, porque sabemos que el corticoide de alta dosis producen muchos trastornos en el cuerpo, corticoides locales, es de difícil manejo, el chico tiene fotofobia, o sea, molestia con la luz, dolor, así que la idea es que no tener que llegar a ese tipo de situaciones. Bien, Abudi, realmente nuestro bloque llegó a su fin, pero acá lo cómico es que ya no saben cómo decirme que corte, están bailando frente a mí. Así que vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos, ¿te parece? Perfecto. Bien. Escasos minutitos. Alegri, ¿cómo podemos redondear el tema? Un mensaje. Dos conceptos. Uno, mejorar el estilo de vida a lo largo de toda la vida, cuidar todos los factores de riesgo y mantener mucha actividad física, intelectual y cognitiva. Y tratar de tener una gran integración social. Eso desde jóvenes, pero sobre todo cuando llegamos a la edad tercera o cuarta edad, como hablábamos. Bien, y en esa edad, cuando uno dice actividad física, con una caminata, ¿no es cierto?, de 25 minutos diarios, caminar a buen todos paso. Los días, exacto. Bien. Exacto. Bueno, gracias, Alegri. Fue realmente un placer entrevistarte. Silvestre, ¿qué le podemos decir a las mamás con respecto al tema? Bueno, un desmayo es un episodio que va a presentarse frecuentemente y que cualquier niño sano lo puede tener.
cuando los episodios de desmayo se repiten, se reiteran en el tiempo, merita una evaluación más profunda. Y que la emocionalidad, o sea, los trastornos emocionales pueden condicionar la reiteración de los episodios de desmayo. Gracias, Silvestre. Un gusto. Viviana Budi. Los ojos son las ventanas al mundo y a la felicidad. Entonces, si nunca recibió un examen un niño, es momento de hacerlo. Un examen completo, con fondo de ojo, con dilatación. Y si uno es un adulto y tampoco nunca se hizo un examen ocular, es momento de hacerlo porque hay que prevenir alteraciones de fondo de ojo como la degeneración macular. Y entonces todos tenemos que hacernos un examen oftalmológico completo, sea la edad que tengamos. Bien, realmente un gustazo. Muchísimas gracias, señores profesionales. Desde ya los voy a invitar para otro programa y también para la radio, que todos saben que estamos en AM 1220 Cadena Eco los días martes a las 12 del mediodía. Bien, con respecto a la audiencia, gracias. Gracias por estar del otro lado. Espero que este programa les haya sido de utilidad y recuerden, lunes, martes y miércoles se repite este programa por aquellos que lo quieren volver a ver. Bien, muchísimas gracias y será hasta la próxima semana en este mismo horario. Viste a la señora Ana María City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Avenida Santa Fe y Bulnes, www.cityargentina.com. Peina a la señora Ana María Freddy. Para peluquerías Pino, de Oscar y Julio. Pasaje Busquiazo 3043 Palermo. www.pino.com.ar. Karina Uranga, cosmiatra. karinauranga@hotmail.com. Maquilla a la señora Ana María, look 5D.